por ahí hubo una mala información de algunos medios. Yo ni bien salió el DNU, vi algunos portales que decía que no se iba a exigir más la BTV ni tampoco el seguro. Entonces, bueno, cuando leo el DNU, veo que el gobierno, a ver, hay una cuestión importante. Todo lo que es tránsito se rige, es provincial, es materia no delegada por las provincias de la nación. Entonces, todo lo que es tránsito es de legislación local. El gobierno nacional no te puede decir en tu provincia no se va a exigir la BTV, no, porque eso es una cuestión de legislación local. Ahora bien, veamos precisamente lo que sucedió en esto. El gobierno nacional, a través de este decreto del DNU, reformó el régimen jurídico de los automotores. Y en eso hizo la reforma del artículo 22 del decreto ley, que es el 6.582 del año 58. Estamos hablando de un decreto del año 58. Reformó el artículo 22. Ahora, ¿qué hizo? Lo único que le agregó, o sea, el gobierno, no sé, por ahí quizá una mala técnica legislativa, lo podría haber hecho un poquito mejor, agarró ese artículo del año 58 y dice, derogo este artículo, el 22, y pongo este nuevo. El nuevo dice lo mismo, exactamente lo mismo, dice que cuando se inscribe un auto en el registro automotor se les pedirá la cédula, nada más que le agregó que también va a tener la misma validez la cédula digital, cosa que el artículo anterior no lo decía. Pero ya decía ese artículo del año 58 que lo único requisito para circular, estamos hablando del año 58, lo único requisito para circular era contar con la cédula de identificación del rodado, o sea, la cédula verde, el pago de la patente, que hoy no tiene nada que ver con la circulación en la vía pública, o sea, está claro que no, y la licencia habilitante. En esa época, en el año 58, no se exigía el seguro obligatorio, la BTV no existía tampoco. Entonces, el gobierno lo que hizo es derogar un artículo que ya lo decía y puso uno nuevo que lo dice, lo mismo, lo podía haber sacado en realidad, porque en realidad esa es materia de la provincia, no es materia de la nación, pero el gobierno no tuvo en esa intención de decir esto se deroga, porque en realidad no tiene facultades para hacerlo en la provincia de Buenos Aires, y segundo, repite lo mismo que decía el artículo que ya estaba en el año 58, o sea, ya en el 58 decía eso. O sea, ahí se generó evidentemente un malentendido, y bueno, y también hay otros principios jurídicos, como ley específica deroga ley general, entonces bueno, tenemos las leyes de tránsito actualmente, que son mucho más nuevos que este decreto de ley del año 58. O sea, acá lo que se aplica es la ley de tránsito provincial, la 13927, que sí lo exige, que a su vez la ley provincial adhiere a la ley nacional, por eso se aplica también la ley 24.449 en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires expresamente adhirió a la ley nacional. Entonces, bueno, se aplican todos esos articulados, pero en líneas generales esto que ya estaba no viene a cambiar nada. Se prestó confusión nada más. Sí, fue una confusión, un embrollo, y bueno, no, que realmente no, la gente los portales que primero salieron a decir esta cuestión realmente no se pusieron a hacer un análisis concreto del artículo anterior y del artículo actual, de la reforma en realidad que se hizo, y qué consecuencia y qué potestades tienen las provincias con respecto al tránsito. Por ejemplo, habla el DNU de la BTV en los talleres. Eso sería a nivel nacional, a nivel provincial continúa como está. Exactamente, a nivel provincial, o sea, tenemos que tener en cuenta que la BTV es algo eminentemente local. O sea, es más, un vehículo, por ejemplo, que esté radicado en La Pampa, no tiene obligatoriedad de contar con BTV en la provincia de Buenos Aires, porque se rige por la ley local. Y si tiene BTV en La Pampa, va a tener la de La Pampa. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, necesariamente, los vehículos que se encuentran radicados en la provincia de Buenos Aires tienen que tener la BTV provincial, no nacional. Para circular en provincia de Buenos Aires es lo único validez. Entonces va a ser el gobierno de la provincia de Buenos Aires el que determine, mediante reglamentación, si va a habilitar algún otro tipo de taller o va a dejar el sistema que actualmente está vigente.